darles un poquito de lo que es la contactología moderna en cuanto al lente de contacto Europa escleral. Hoy la noche va a ser una noche muy placentera porque estamos entre amigos, así que al final de la conferencia siéntase con todo el gusto de poder preguntar lo que deseen. Cualquier pregunta es bienvenida, cualquier pregunta es muy bien recibida de ambas partes y más bien para un halago para nosotros poder recibir sus preguntas, sus dudas en cualquier momento. Bien, entonces, bueno, como es nuestro segundo webinar, quería dar la bienvenida nuevamente a los que ya estuvieron presentes y a los que no han estado, bienvenidos nuevamente. Nosotros en esta ocasión estamos representando a Spectrum International. Spectrum International es una empresa que se encarga de la distribución y la capacitación de lentes de contacto especializados a nivel mundial. Ya es una empresa que tiene una trayectoria bastante amplia, una experiencia bastante harta y siempre a la vanguardia de llevarles a cada uno de los profesionales, a cada uno de los optómetras o oftalmólogos o vision, siempre lo último en tecnología en cuanto a la innovación de lentes de contacto, sean esclerales, sean blandos, sean de apoyo corneal, todo lo que tenga que ver con lo referente a la salud ocular. Es una empresa que la mayoría de productos lo hacen o personalizan, ¿ok? Personalizamos nuestros lentes de contacto para cada tipo de paciente. La atención la tenemos prácticamente las 24 horas cuando ustedes se quieran comunicar con nosotros vía correo, por una llamada telefónica. Siempre estamos atentos a él, a su servicio y cada vez van a ver que nuestra abanico, nuestra cartera de productos se va haciendo cada vez más extensa porque cada vez estamos innovando más a lo que es la contactología moderna. Para Spectrum, tenemos ya trabajando con ellos un tiempo en el cual hemos realizado trabajos de investigación. Cuentan con el aval de la consultoría del doctor Edgar Dávila, que muchísimos lo conocen a él, o sea, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. También cuenta con mi apoyo para todo lo que tiene que ver con la parte de ayuda en cuanto a la fabricación, en cuanto al diseño que deseen usar o darles material de apoyo y ayudarlos con nuestra experiencia a lo que es la consultoría en sus casos clínicos. Siempre pueden contar con este apoyo, sea como bien lo dije, por línea telefónica, sea por correo. Le brindaremos todo el apoyo que sea posible en cuanto a la consultoría que tenga que ver sus productos o con sus pacientes en su consultorio. Recuerden que no solamente Spectrum es una empresa que vende lentes de contacto, sino es un aliado más para que ustedes puedan contar en su consulta y sus pacientes para poder ayudarlos, garantizarles una adaptación exitosa y darle cada día más una mejor opción para el cuidado de esas cosas o el cuidado de cualquier ametropía que quieran corregir con lentes de contacto. Igualmente, como más decir, la garantía de sus productos está siempre presente en cualquiera de los diseños que maneja Spectrum International. La personalización de los lentes de contacto no son, déjame decirle, nada complicado. Prácticamente cuando hablamos de un tipo de lente de contacto en particular o un lente de contacto nuevo, siempre nos sorprende o nos da un poco de temor en cuanto a cómo se adaptará este tipo de lente de contacto, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las teorías de adaptación. ¿Será que esto me complicará más? ¿Será que seguiré usando mi mismo lente de contacto que he usado por mucho tiempo y me ha funcionado? Bueno, yo siempre les digo algo, o sea, es importante siempre innovar, es importante siempre tener, como profesionales de la salud ocular, siempre innovar y siempre tener presente que la tecnología va creciendo a pasos agigantados. No seamos unos más de los tantos especialistas que se queda en un solo producto o que se queda con una tecnología antigua, sino que los invito a que realmente se monten en este progreso de la contactología moderna, se monten en esta nueva fase de la contactología que año tras año o años más y años menos ha ido en crecimiento y ha dado a nuestro abanico de posibilidades para corregir ectasias corneales o problemas de la superficie corneal, alternativas cada vez mucho más eficaces
para poderlas tratar, para poderlas corregir. El lente de contacto Europa es un lente de contacto que lo diferencia de muchos ya porque es un diseño esférico. Ya empezamos a hablar de esfericidad. Recuérdense que estamos trabajando sobre una superficie esférica y en estos casos cuando son problemas de ectasias corneales sean primarias o secundarias, estamos tratando superficies irregulares, las cuales un lente esférico se me va a adaptar de una manera mucho más amigable, de una manera mucho más cómoda al momento de la adaptación y en cuanto a la comodidad y confort de nuestro paciente. El lente escleral Europa consta de una curva base, como la tenemos todos los lentes de contacto, y tiene 4 curvaturas periféricas, las cuales cada una independientemente puede personalizar y se puede realizar debido o gracias a la superficie corneal donde vamos a trabajar. Entonces es un lente que prácticamente se puede personalizar en toda su anatomía, sin dejar a un lado que podemos trabajar con cierta cantidad de grosores, ampliando zonas, que poco a poco la vamos a ir hablando en el transcurso de esta presentación. Recuérdense que el lente de contacto escleral es uno de los lentes de contacto de vanguardia, lente de contacto que prácticamente en todos los seminarios, en todos los congresos de tecnologías modernas se sigue hablando y todavía, como dice un dicho, todavía hay muchísima tela que cortar en cuanto a este tipo de diseño de lentes de contacto permeable al gas. ¿Qué necesitamos saber de los lentes de contacto esclerales? Sí, recuerden que como todo lente de contacto escleral, el lente de contacto escleral nunca debe tocar la córnea en sus 360 grados. Siempre tiene que estar desprovisto de cualquier toque, sean toques corneales, sean toques en el limbo. Recuérdense, como bien lo dice el lente de contacto escleral, su apoyo viene siendo en la periferia, pero ese apoyo tiene que ser lo más amigable, lo más suave posible para que no haya enrojecimiento conjuntival, para que no haya estancamiento de los vasos, sino que se mantenga una fisiología ocular lo más sana posible. Lo que queremos es mejorar la vista y no traer problemas a priori. Recuérdense que el lente de contacto escleral, a pesar que es un lente muy cómodo, puede traer ciertas complicaciones si no está bien adaptado. Y les recuerdo, el lente, con los pasos que le vamos a dar a continuación, le va a ser mucho más amigable, se le va a hacer mucho más fácil poder adaptar este tipo de lente de contacto. No solo la tecnología avanza a pasos agigantados en cuanto a tecnología, sino que también nos simplifica un poco más la manera de poder adaptar este tipo de casos, dándonos herramientas mucho más eficaces para el tratamiento de estas exposiciones. ¿Cuál es una de las características principales de este tipo de lente de contacto? Tiene una agudeza visual impresionante comparada incluso con cirugía. Tiene agudezas visuales muy superiores a los lentes de contacto habituales, sean blandos, sean permeables al gas. Y hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Cuando adaptamos lentes de contacto nunca debe ser inferior a las agudezas visuales que tenemos con espejuelos o gafas, como lo dicen en determinados países. Siempre tienen que ser iguales o superiores. El confort tiene que ser un buen confort durante muchas horas al día, o mejor dicho, durante su uso. Todos los estudios que se están realizando, incluso en lentes blandos de reemplazo programado, siempre están enfocados al confort. Si un paciente no se siente confortable con el lente de contacto, es un lente de contacto que va a dejar de usar. Aunque tenga muy buenas agudezas visuales, siempre el paciente va a dejar de usarlo porque no logra prácticamente adaptarse al lente de contacto y por ende no lo va a usar. Edgar. Muy buenas noches, gracias por pasarme la batuta al doctor Aca Carmona. Antes de comenzar, quería aclarar una duda que surgió y ya que estamos con los colegas acá, del doctor Juan Pablo Luna de Argentina, que él me estaba comentando que ya había recibido un grupo de cajas de lente y lo había distribuido entre los clientes que estaban allá en Argentina, que la doctora Lara ya es la que está encargada de todo eso, y me estaba comentando de que habían tenido un poquito de problemas con respecto a la humectación del lente, pero les quería aclarar por si acaso, que es que cuando estas cajas llegan, las cajas llegan en seco, el lente llega en seco, y entonces obviamente, el propósito de eso es, número uno, si llegan todos los buyers llegan llenos, pues va a pesar más. Obviamente si llega
vacío, pues pesa mucho menos y es mucho mejor el manejo de postal del lente. O sea, pero no se preocupen, llega de esa manera, es la manera en que están llegando las cajas. Lo que tienen que hacer es rápido que las reciba, las llena, entonces cada una de las botellitas la llena con la solución de lentes de contacto permeables al gas, cosa de que se condicione, y ya después de la media hora, usualmente, pues va a poder trabajarlo. Mi recomendación es que tan pronto reciba la caja, entonces la someta al acondicionamiento con esa solución, la solución de paradas permeables, de manera que cuando empiece con su primer paciente, pues ya está todo perfecto sin problema alguno. No sé si habías oído eso, Edward, que pero me acuerdo ahora, pues me lo comentaron hoy y quería aclararlo por si alguien recibe alguna de las cajas, pues que no le vaya a pasar lo mismo. Pero a mí, yo recuerdo hace años atrás me pasó también que llegaron las cajas en seco y entonces no, tuve que acondicionar el lente primero. Una vez que lo haga no va a tener problema. Es correcto, Entonces, tienes toda la razón. Entonces, como decía, empezamos el webinar, como decía el doctor Carmona, y esto es una aclaración, ¿verdad? Un reminder, un recuerdo de cómo cada vez que adaptamos lentes de contacto, independientemente del lente, pues esas son las máximas, ¿verdad? Lo que tenemos que seguir, como dijo el doctor Carmona, agudeza visual mejor igual con espejuelo, buen confort y mínima alteración. Ahora, cuando hablamos de lentes esclerales, pues esto aplica más a la máxima potencia, como yo digo, y vamos a ver, lo que hicimos el doctor Carmona y yo, dividimos básicamente en dos partes este webinar. La idea era de aclarar un poco más y darle más información de cuáles son las ventajas de la geometría inversa, y lo vamos a hacer en 4 o 5 diapositivas, y después de eso vamos a ir poco a poco, vamos a ir haciendo desde el paso número 1 lo que va a hacer una vez que tenga este tipo de lente. La meta es que podamos guardar adelante. Se oye, ahora sí. Estoy oyendo con feedback, no sé qué pasó de momento. Después la meta es de que podamos guardar webinar más adelante y que ustedes puedan usarlo como referencia. O sea, la meta de este webinar son dos. Número 1, la geometría inversa, y número 2, ir paso a paso adaptando. Y es lo que vamos a hacer más con lo siguiente. Recordemos, como decía el doctor Carmona, características de una buena adaptación de lentes esclerales. No podemos tocar la córnea. Como ven ahí, el ápice corneal despejado, no muy apretado el de esclera en la periferia, y el limbo que esté despegadito, aunque que no esté suelto, pero que esté despegadito. No puede tocar tampoco ni córnea ni limbo. Esto ya ustedes lo sabían, es a manera de recordatorio. Consideraciones especiales para evitar hipoxia, y lo pongo al principio para que tengan en mente esto que está acá es un estudio que hizo Michaud en el 2012, y esto es como que dice la máxima de adaptación de lentes esclerales. Si usted hace lo que Michaud dice, y la inmensa mayoría de los casos, o yo le diría casi en el 98% de los casos, va a tener una buena adaptación si sigue esas reglas. Y es como quien dice los mandamientos de diseño de lentes esclerales. Él decía, material de un mayor DK posible, un reservorio máximo de 200 micras, está hablando de un lente de 15 milímetros de lágrima, buen intercambio de lágrimas y máximo grosor del lente de 250 micras. Es casi imposible cumplir al 100% con lo que él exige, pero la meta acá no es que cumpla al 100%, sino que la meta es que se acerque lo más posible a lo que él le está pidiendo. Y si lo hacemos de esa manera, va a ver que va a tener buenos resultados con sus adaptaciones. Y se lo pongo al principio porque todo lo que vamos a discutir de aquí en adelante tiene que ver con todo eso y cómo nuestro lente cumple con lo que Michaud quiere que nosotros cumplamos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la geometría inversa? Número 1, la primera parte. Usualmente, cuando tenemos lentes de geometría inversa, estos lentes cuentan con una zona óptica que es bastante grande. En el caso, y les recordamos con respecto al primer webinar, en el caso del lente escleral de Europa, la zona óptica que vemos acá, ¿verdad? De aquí a acá, estamos hablando de 8.5 milímetros. O sea, eso significa que es una zona óptica bastante grande si la comparamos con otros tipos de lentes esclerales o con otro tipo de lentes corneales. ¿Y qué significa que tengamos una zona óptica relativamente grande? Pues como ven acá, menos reflejos de noche. En estos pacientes que tienen pupilas bastante grandes, vamos a tener menos reflejos, menos aberraciones en el sistema visual. ¿Por qué? Porque entonces si logramos que toda la luz
pase a través de esa pupila que tiene un tamaño adecuado, menos aberraciones al sistema. Y lo otro es que independientemente del tamaño de la pupila del paciente, vamos a poder obtener buena visión. ¿Qué significa esto? Recordemos que cada paciente es un mundo diferente y en muchos casos los tamaños varían, tanto de día como de noche. Y entonces, si esta variación fisiológica normal del ser humano no nos complica la vida, pues mejor todavía. Y de ahí que entonces tengamos una geometría inversa como ventaja cuando tenemos una pupila relativamente grande. Esta sería la primera. Sería, y como decía el doctor Carmona, si tienen alguna duda con respecto a lo que estamos explicando, lo escriben en el chat y le damos dando seguimiento y vamos viendo qué está sucediendo. La número 1, zona óptica grande. Otra ventaja de la geometría inversa. La número 2, la posibilidad de poder hacer adaptaciones en gran cantidad de córneas irregulares. ¿Y qué queremos decir con esto? Ya los mercados han ido madurando a través del tiempo. Ya llevamos bastantes años trabajando con lentes esclerales. Ya llevamos bastantes años viendo cómo las diferentes indicaciones que tienen estos lentes. Sí, no sé si han visto en los últimos tiempos, cada vez que vemos algún chat o vemos un webinar de lentes esclerales, pues siempre está esta adaptación del queratocono o de la degeneración marginal pelúcida, pero la meta es que la compañía, que ustedes creen que es con la compañía y que podamos hacer adaptaciones de diferentes tipos de indicaciones. Yo aquí le puse a manera de ejemplo diferentes topografías en diferentes casos. Vemos aquí primero un queratocono superior y esta que está aquí al ladito es un paciente post-RK. Miren qué dramático es la topografía de ese paciente. Acá en la parte de abajo, en este OCT, vemos un paciente post-trauma. Miren qué rara esa forma de esa córnea. Le continuamos por aquí, vemos pacientes post-PKP con una córnea con astigmatismo bastante alto. Y seguimos por acá con un paciente con degeneración marginal pelúcida. Vamos arriba, tenemos un trasplante de córnea. Y este trasplante de córnea que tenemos acá es lo que llaman steep to flat, o sea que tiene un área bien curvo y otra área bien plano. Y en la parte de abajo otro trasplante de córnea, en el cual es lo que está pronunciado hacia afuera con astigmatismo alto. Lo que yo quiero decir con esto es cuál es la ventaja de la geometría inversa. La ventaja es la siguiente. En muchos de los casos que ustedes van a trabajar, la ectasia o el daño no es central o relativamente paracentral. ¿Qué quiere decir eso? Si yo uso un lente de geometría regular que es curvo y va hacia plano, uno pudiera saltar automáticamente cualquier ectasia que fuera en la parte central de esa córnea, o quizás un poquito paracentral. Pero cuando empezamos a tener condiciones como las que estamos viendo acá, como que los queratoconos superiores, como los RK, como los PKP, como los pacientes con INTAX, como los pacientes con cirugía refractiva, vemos que muchas veces la ectasia es en áreas más hacia la periferia. Y entonces, si usted tiene un lente de geometría regular, la única manera de poder brincar o saltar toda esa área es poniendo el lente demasiado curvo o poniendo el lente demasiado grande. Y eso es algo que obviamente complica la adaptación. Ahora, con un lente de geometría inversa, como el área que puede estar cubriendo es mucho más hacia la periferia sin tocarla, pues tenemos un rango mucho más alto de diferentes indicaciones. Y esa es realmente una de las ventajas más fabulosas de la geometría inversa. Cuando usted empieza a trabajar, si usted solamente está trabajando queratoconos en estos momentos, pues se le va a hacer fácil con lentes esféricos, pero cuando empieza a trabajar con todo este rango de indicaciones, va a notar que la geometría regular no le es tan favorable. La geometría inversa le es mucho más favorable. Y vamos a seguir explicando y van a ver otro dibujito más adelante donde se explica un poquito mejor esto y tienen idea de qué es lo que está sucediendo. Ventaja de la geometría inversa, clearance más simétrico a través de toda la córnea. Esto significa que es una mejor adaptación y un mejor centrado. Y les voy a poner un ejemplito que está acá para que puedan verlo. Esto que está acá arriba es un mapita. Es el famoso 3D Map. Esta es tecnología de la compañía, no es de Spectrum, pues de la compañía que hace el lente Europa. Es un
profilómetro. Esto es como si fuera un topógrafo, y lo que hace es medir, además de la curvatura corneal, mide la curvatura escleral. Entonces, tenemos un caso como este, y este caso es cortesía del doctor Greg Denayer. Como pueden ver acá, este era un paciente que tenía una distrofia granular. Y miren la forma de esa córnea. La córnea, si se pueden fijar, en esta área que está acá, tiene una pequeña área ectásica. Pero si se fijan, no está en el centro, está más hacia la periferia. En el área de acá, tienen otra pequeña área que es ectásica, ¿verdad? No es en el centro, es en la periferia. Quizás en la parte de arriba, pero la parte de arriba relativa de esta córnea es básicamente oblata y no es tan curva, no es tan prolata. O sea que puede darse en casos como estos, de que obviamente la geometría no sea de esa córnea, no sea prolata, sino que sea oblata. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la geometría inversa? Vamos a ver más adelante. Le puse un dibujito aquí, una foto de una distrofia granular para que ustedes vieran lo que es una patología de la córnea. Tenemos diferentes tipos de distrofias corneales, y esto es un tipo de distrofia corneal, se llama distrofia granular. Y le quiero poner algo diferente porque ya hemos visto 20.000 queratoconos y debemos ir entonces aprendiendo y cuadrando otro tipo de condiciones. ¿Verdad? Se hace una cirugía a este paciente y después de la cirugía se hace un trasplante de córnea, porque este paciente, si continúan avanzada, tiene un trasplante de córnea y quizás queda como la parte que está arriba, y de ahí la importancia. Entonces vemos, miren lo que pasa. El clearance, como decimos allí, es más simétrico a través de toda la córnea. Estas fotos no son mías, son una foto del doctor Greg Denayer. Él hizo un mapa con el 3D Map, y pueden ver al lado derecho, pueden ver aquí un lente de geometría regular encima de esa área, y al lado de acá pueden ver un lente de geometría inversa encima de esa área que está ahí. Como pueden ver, es relativamente fácil notar la diferencia en cómo la relación lente a tejido a la mano derecha es mucho mejor. Con un lente de geometría regular, para yo poder brincar toda esa área o saltarla sin tocarla, sabemos que es una de las reglas de lentes esclerales, nunca tocar la córnea del limbo. Yo tuve que usar un lente regular, y miren, el CCC significa Central Corneal Clearance. El clearance o el salto en la parte central eran 539 micras en este caso. Ahora miren qué es lo que pasa. Con un lente de geometría inversa, yo pude hacer el salto de esa área, pero el Central Corneal Clearance fueron 300 micras. O sea, como pueden ver, es casi la mitad del espacio entre un tipo de lente y otro. Y eso es una ventaja extremadamente grande de los lentes de geometría inversa. Recordemos, si es la parte central, usted no tendría problema, pero cuando las ectasias son periféricas o son fuera del área central, sí va a tener, para poder saltarlo, tiene que usar lente o demasiado grande o un lente demasiado curvo, y eso le complica la vida con respecto a las micras. 539 en regular versus 300 regular. Ustedes pueden ver acá, toda la parte verdecita es asumiendo un fluorograma con la fluoresceína en ese paciente. Miren la cantidad que tiene aquí versus la que está al otro lado. Y como pueden ver, es bastante fácil de notar la diferencia. Ahora, además de que tenemos una mejor relación, ¿cuál es la ventaja? Miren acá. La ventaja es que al tener menos clearance, mejora la agudeza visual, mejora la sensibilidad al contraste, y tenemos menos aberraciones en el sistema. Vayamos de nuevo, miren la parte superior de acá. Si tienes mucho líquido versus tener menos líquido, es como si usamos lentes de geometría regular, son 539 micras, es como ver a través de agua. Mientras que tenemos 300, que es casi la mitad, es mucho más cómodo para ese paciente, aumenta la agudeza visual, hace mucho más definición, aumenta la sensibilidad al contraste, se ve con mejor contraste y menos aberraciones ópticas. Y eso significa una mejor calidad de visión. Y eso es otra ventaja extremadamente grande de un lente escleral de geometría inversa. Como pueden ver aquí, agudeza visual, mejor contraste y menos aberraciones. Simple y sencillamente por lograr tener menos líquido en esa área. Obviamente sin tocar, ¿verdad? Para poder tener menos líquido con una adaptación segura y eficaz. Como pueden ver, se explica casi por sí solo. ¿Cuál es otra ventaja de poder tener menos clearance? Volvemos a lo mismo. 539
este que está acá, miren todo el espacio que tenía un lente de geometría regular, 300 en lente de geometría inversa. Pero ¿qué sucede con el de K sobre P? ¿Qué sucede con el de K sobre P cuando yo tengo tanto líquido en el lado izquierdo versus el líquido que tengo, esa lágrima que tengo en el lado derecho? ¿Dónde ustedes creen que va a haber un mejor DK sobre T del sistema? ¿Dónde ustedes creen que va a haber más oxígeno disponible para que llegue a esos tejidos esa córnea? ¿En el lado izquierdo, en el lado 1 aquí o en el lado 2 acá? Pues sabemos definitivamente que en el lado 2. ¿Por qué? Porque obviamente al el grosor ser menor, puede haber más oxígeno disponible para que traspase esas capas, en este caso la lágrima, y el de caso que tiene el sistema debería ser mayor si tenemos en cuenta la lágrima en ese sistema. O sea que es claro también, otra ventaja de la geometría inversa, vamos a tener más oxígeno disponible a esos tejidos oculares. Y es bastante fácil de ver, ¿cierto o falso? Lo tienen ahí. ¿Okay? Entonces, como yo soy boricua y estoy con el guille de la canción de Despacito, pues vamos a dejar al doctor Carmona ahora que haga, lo lleve a una adaptación pasito a pasito, suave, lo vamos adaptando poquito a poquito y dejamos al doctor Carmona que siga con ustedes entonces en la segunda parte. Adelante, Edward. Cualquier duda la escriben y le dejamos saber la información. Exacto. Esto es lo que es bueno, trabajar con un boricua. Ok, bueno, sí, entonces poco a poco y paso a paso lo que es la actuación de nuestro lente de contacto escleral. Este es un pequeño repaso a lo que vimos el webinar anterior, pero quiero repasárselo paso a paso, más detenidamente. Y bueno, vamos con el paso número 1 y con lente de contacto escleral. Lo más importante en el primer paso es nunca tocar la córnea, tener un clearance en la córnea. Importante, paso número 1 del paso 1, el lente diagnóstico siempre debe empezar con un lente de 46 dioptrías. Recuérdense, cuando son córneas que ustedes van a tratar, sean queratoconos grado 1, grado 2, llamados a veces preclínicos, frustros, incipientes, siempre en esas ectasias vamos a siempre enfocarnos lo que es siempre un paso, un despeje entre lente de contacto y córnea, y vamos a empezar siempre con un lente de contacto de curva base 46 dioptrías. El método más importante para la medición y diagnóstico de la patología, siempre una topografía corneal, o si tenemos un OCT a la mano, bienvenido sea, porque por medio del OCT podemos brindar exactamente o tener una valoración no tanto cualitativa, sino más cuantitativa del espacio o el clearance que estamos dejando entre lente de contacto y córnea. En lo que voy a comentar ahorita, y se los voy a señalar a continuación, este cuadrito que ven acá, en el cuadrito superior derecho, encima de aquí vamos a ver si me marca, ok, este que ven acá, este cuadro es como nuestra guía para que ustedes puedan hacer su pedido de lentes de contacto lo más exacta y lo más preciso posible. ¿Ok? Primero, como dijimos, es la parte central. Ellos nos indican que paso número 1, córnea central. ¿Qué está provisto? La curva base, y debajo de la curva base, ¿qué me indica él? Me indica lo siguiente. Me indica si hay buena cantidad de clearance, si está bien, si no hay toques, ¿ok? Y abajo decimos si aumentamos en micras o disminuimos o restamos en micrones. Entonces, ustedes nos pueden decir si el espacio corneal o la bóveda acuosa entre lente de contacto y córnea es suficiente, es ideal. Ustedes nos dicen sí o no. Tienen dos cuadros aquí que lo pueden ver muy fácilmente. Y si ustedes deciden aumentar en micrones o disminuir en micrones, ustedes nos los dicen, nos los anotan allí para nosotros en el laboratorio hacer los cálculos respectivos para poder colocar, aumentarle o disminuirle la ságita cuando ustedes vayan a pedir su lente de contacto. Entonces es importante siempre seguir esta tabla al momento de prescribir su lente de contacto, y así el paso número 1, tenemos el primer paso al éxito para la adaptación de este tipo de lente de contacto. Importante, recuérdense que hay que tomar en cuenta el clearance. Hay una plática que hace unos días, hace un tiempo, un congreso que decía, ¿el clearance importa sí o no? Recuérdense como lo habló el doctor
Dávila, recuérdense que si tenemos mucha cantidad de clearance central, menos cantidad de oxígeno me va a llevar a la córnea. Recuérdense que el oxígeno es el alimento de la córnea. Y si tenemos muchísima más cantidad de agua, menos cantidad de oxígeno nos va a entrar a nuestra córnea. Entonces es importante saber qué tipo de clearance debemos dejar. No podemos dejar clearance extremadamente elevados, ¿ok? Me indico que clearance como 600 micrones, 400, 500 micras, como los tienen acá, ¿ok? Siempre tiene que ser un clearance lo más bajo que ustedes puedan, sin, ¿ok? Clearance muy altos, ¿ok? Pero tampoco pueden ser clearance tan bajos, porque en cualquier momento esos clearance ese lente de contacto me puede tocar la córnea. Entonces, 600 micrones no me sirven, 500 micrones no me sirven. Si lo pongo un clearance demasiado bajo en mi lente de contacto inicial, en pocos minutos o en pocas horas, ese lente de contacto me pegará. Lo ideal se manejarían entre 150, 200, 250 micrones o separación, como lo quieran decir, entre lente de contacto y córnea. Entonces, no muy grande y no muy bajo, intermedio, más hacia lo bajo para que esa córnea me mantenga su fisiología y por ende durante el tiempo de uso de mi lente de contacto no haya ningún toque. Muy bien. El asentamiento del lente de contacto siempre hay que evaluarlo, siempre. Cada vez que adaptamos un lente de contacto hay que tomar en cuenta eso. Recuerden una cosa, cuando estamos adaptando lentes de contacto esclerales, hay que tomar en cuenta muchísimas cosas más que cuando adaptamos lentes de contacto corneales o lentes apicales, como los quieran llamar. Recuerden que el lente de contacto corneal o apical es un lente de contacto que su descanso es en la córnea. ¿Ok? Entonces, no solamente tenemos que saber el defecto refractivo, cómo está la regularidad corneal y cómo está la lágrima, sino que en el lente escleral ya no solamente tomamos en cuenta todo eso, y de paso tenemos en juego un tejido ocular más, que es la conjuntiva, y también hay que tomar en cuenta la esclera. Entonces, hay más cantidad de espacio que estamos tomando para la adaptación de este lente de contacto y más en cuenta tenemos que tomar ciertos tejidos que antes en un lente corneal o un lente limbal no tomábamos en cuenta. Recuerden que el asentamiento del lente de contacto es importante. Recuerden que la conjuntiva es un tejido poroso, aproximadamente de unas 240 micrones, y el tiempo tiende a ceder un poco después de la adaptación, pero eso lo vamos a hablar en los siguientes pasos. Ok, importante el lente diagnóstico, como lo dije, empezamos con 46 dioptrías. Cuando son conos mucho más elevados, si estamos hablando de ectasias corneales, grado 4, grado 5, grado 3, o tenemos unas deformaciones muy prominentes de traumatismo, o a veces cuando tenemos eh, trasplantes corneales, y tenemos en los trasplantes corneales, tenemos ectasias secundarias, es importante ya tomarlas con las ságitas mucho más elevadas. Y entonces ahí tenemos como punto de comparación que podemos empezar con un lente de contacto de 50 dioptrías. Bien, entonces 30 minutos y evaluamos el lente de contacto, nuestro lente inicial. Entonces nuestro lente inicial, ¿qué hay que hacer? Medición, es importante siempre, siempre tomar fotos de nuestro lente inicial y nuestro lente final. Pero como estamos en el primer paso, fotos con el lente inicial. Hacerle sobre refracción. La bóveda tiene que estar, la bóveda parece que es el clearance central, tiene que estar entre 100 a 200 micras. Recuérdense que siempre mi lente de contacto va a asentarse debido a que, como les dije, la conjuntiva es porosa y va a ceder. Entonces tenemos que tomar en cuenta que siempre, a mí me gusta siempre dejar como unas 100 micras por arriba para que cuando el lente baje lo suficiente me pueda llegar a mis 150, 100 micras o 200 micras. Entonces siempre lo dejo con 100 micras por arriba, que cuando el lente se acentúe bien, tenga mi clearance ideal. ¿Ok? Entonces, seguimiento, no podemos dejar el lente, ponemos ese lente de contacto, hacemos su refracción y todo eso, y lo dejamos ya o lo mandamos para su casa. No. Seguimientos, recuerden que el lente de contacto escleral son uno de los primeros pacientes que llegan a nuestra consulta y es uno de los últimos pacientes que se va de nuestra consulta. Ok, asentamiento, puede ser que el asentamiento hay que tomar en cuenta, siempre evaluar la adaptación. Es importante
que recalquen siempre y tomar en cuenta siempre eso. Hay un estudio que hizo Caroline Andrew y Kaufman, que justamente ellos hablan, por lo menos Caroline habla que cuando colocamos un lente de contacto de 16.5 micrones, 16.5 milímetros, siempre mi lente de contacto al uso o a la permanencia de mi lente de contacto durante 8 horas, el lente de contacto va a bajar aproximadamente unas 96 micras. Kaufman habla de si colocamos un lente pequeño de 15.8, estamos hablando de un lente mini escleral de 15.8 milímetros, baja aproximadamente 133 micrones en 8 horas. Y si hacemos un lente de contacto más grande, 18, estamos hablando de un lente de contacto full escleral, baja apenas 88 micras. Hay que tomar en cuenta que a medida que hacemos lentes más grandes, menor cantidad de micrones va a disminuir durante las horas de uso. Seguimos. Es importante ver cómo es la estructura, yo siempre lo llamo la anatomía de mi lente de contacto. Recuerden que el lente de contacto está provisto de una curva base, de unas 4 curvas periféricas que vienen dadas por nombres como PC1, PC2, PC3 y PC4. Entonces es importante la curva base tomarla en cuenta. Recuerden que la curva base es la que nos va a dar, en este caso, el despegue o la diferencia o la clearance, la separación entre lente de contacto y córnea, que también nos puede ayudar a la PC1 a que eso pueda quitar o no producir ningún toque. Sí, también la PC1 nos puede ayudar a que no hayan toques centrales, ¿ok? Entonces es importante no solamente subir la ságita en nuestra base curva o poder colocar nuestra PC1 un poco más steep para que pueda despegar un poco más los toques que pudiera ocasionar nuestra base curva. Entonces es súper importante que podamos tomar en cuenta no solo las ságitas, sino también podemos cambiarle los tamaños, las dimensiones a nuestro lente de contacto y así también poder quitarnos o poder desproveer cualquier toque que pueda ocasionar mi base curva a mi córnea. Bien. Importante, aquí que ya he visto que estaba leyendo que hay unos que están usando y usan OCT, bienvenido sea, podemos aclarar unas cuantas dudas o lo que quieran preguntar al final de la conferencia. Recuérdense que en esta marca que viene, fíjate que hay una bóveda cual es muy, muy, muy buena, ¿ok? Muy, muy buena del líquido. Recuérdense que no debe haber toques. Entonces, fíjense bien, siempre tiene que estar llena de fluido o de solución salina, ¿ok? Pero fíjense que esta bóveda es extremadamente alta. Y cuando tenemos bóvedas extremadamente altas, tenemos muchísimo más permanencia de debris, de que se produzcan debris en la solución salina o que nos produzca alteraciones de alto orden, ¿ok? Aberraciones de alto orden. Recuérdense que todas las ectasias corneales, sean grado 1 a grado 5, producen aberraciones de alto orden. Y si tenemos mucho fluido, mucha agua delante de nuestra córnea, entre agua y lente de contacto, podemos maximizar esas aberraciones de alto orden y producirle una calidad óptica peor al paciente de la que tiene, ¿ok? Y nunca puede haber toques en nuestro lente de contacto. Cero toque, pero tampoco puede haber tanto fluido. No puede haber toques y fluido. Tiene que haber una parte intermedia, como le habíamos hablado, siempre con una separación buena entre lente de contacto y córnea, que está entre las 100 a 200 micras. Evaluar siempre la bóveda. Siempre tiene cuando es buena, cuando es baja. Recuerden, si tenemos bóvedas muy bajas como esta en nuestro lente inicial, prácticamente cuando tenemos unas 4 o 3 horas, incluso hay estudios que indican que en 2 horas automáticamente ya baja el 40 o 60%, se asienta mi lente en la conjuntiva y pudiera tocarla. Cuando son muy buenas, recuérdense que siempre tiene que estar desprovisto cualquier toque de mi zona central con respecto del lente de contacto a córnea en todas mis horas de uso. Siempre deben estar siempre tiene que estar sin toque y sin ninguna permanencia de ninguna toque de mi lente de contacto con respecto a córnea. Ok, ¿explicas el segundo paso? Edward, sí, quería, antes de que pasaras al segundo, quería hacer una aclaración aquí un momentito con respecto a lo que estamos haciendo. Lo voy a poner rapidito para que tengan idea. La gente que entró un poquito más, que ha entrado un poquito más después de que habíamos comenzado.
Voy a mirar ya el paso uno, el doctor Camo lo describió completamente, pero quiero especificar a la gente que entró ahora. Esta cajita que tienen acá, el doctor Camo va a estar paso por paso explicándolo. Esta cajita que tienen aquí hay una hoja de consulta que la compañía ha hecho. Hay dos hojas. Está la hoja de pedidos y está la hoja de consulta. Si usted duda ninguna con respecto a su pedido, usted simplemente llena la hoja de pedido con la información de su lente, se pone la orden, no hay problema alguno. Ahora, si usted tiene una consulta con respecto a un paciente, pues se utiliza la hoja de consulta. El primer paso, como el doctor Camón explicó en detalle, es el siguiente: clearance de la córnea. Como pueden ver acá, por eso lo queremos llevar pasito a pasito, ¿verdad? La primera parte, corneal clearance, dice ideal. Aquí voy a decir yes, no. O sea, que lo tienen en inglés y lo tienen en español. Ideal sí o no. Si usted escribe sí, significa automáticamente de que no hubo problema ninguno, que usted entiende que el clearance con ese lente que usted puso no hay problema. Ahora, si usted escribe que es no, porque usted tiene que tiene demasiado o tiene muy poco, usted puede en la parte de abajo dice aumentar micras o restar micras. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que usted puso un lente y el lente le quedó en 500. Que como el doctor Camora explicó hace un momento, es demasiado, es demasiada micra. Obviamente hay que esperar a que se asiente el lente. Vamos a asumir que una vez que el lente asentó, vamos a suponer, por poner un número, que miren 400, o sea que él bajó 100. O sea, ya si hubo un asentamiento de 100 y quedara en 400, usted quizás tiene dos opciones: o cambia el lente y se va con otro, o usted podría directamente aquí decir en la parte de aumentar micras o restar micras, decirle a la compañía o a nosotros, decirle restarle 200 micras. Si usted me comenta eso ahí en la hoja de consultoría, eso quiere decir que usted entiende que una vez que le asentó el lente, se le pueden bajar 200 micras extra y nosotros podríamos hacer el cálculo para que eso se haga de esa manera. O sea, la idea de la cajita es que usted vaya poco a poco, paso por paso, e ir viendo cada una de las diferentes áreas importantes con respecto a la adaptación. Ahora, obviamente, como dicen los americanos, si es basura, basura saca. O sea, si la información que me entran ahí es muy buena, buenas observaciones, pues obviamente va a quedar bien este lente, el primer lente. Obviamente, esto lo hacemos, la meta de hacer esto es que usted, una vez que vaya adaptando, pueda ir poco a poco, lo podemos ir llevando poco a poco hasta que usted lo pueda hacer directamente, no tenga que depender de nosotros. Pero en el caso de consulta, eso es. Ya cuando veamos el paso 2 que vamos a continuar ahora, van a ver el doctor Camura que sigue con el paso 2 que está acá. Aquí aparece la cajita de nuevo y vamos a ver el segundo aspecto que vamos a hacer. Aquí están en pedacitos. En la realidad es una hoja completa que va paso 1 haga esto, paso 2 haga esto, y usted no va describiendo lo que está viendo. Si esa descripción o sus observaciones son buenas, podemos diseñar un lente fácilmente. La idea de esto es que usted no tenga que enviarnos a nosotros 30 correos electrónicos para poder nosotros construir un lente, porque usted pierde mucho tiempo y nosotros también. Queremos hacerlo fácil, queremos hacerlo que su tiempo de silla sea el mínimo. Usted no pierda tiempo y vea mucho más paciente y pueda adaptar mucho más pacientes. Pues seguimos ahora con el paso 2, que el doctor Camora le continúa explicando. Estamos por ahí, Edward. Estás por ahí, Edward. Por si acaso, antes de que el doctor Carmona continúe con el paso 2, me están comentando, estamos pensando quizás hacer al final un poquito de resumen de las ventajas de geometría inversa. Y no se preocupen, lo vamos a hacer también para aquellos que se perdieron en la primera parte de la charla. Hicimos un pequeño resumen de geometría inversa. Y entonces tenemos como 5 o 6 diapositivas que describen esas ventajas. No se preocupen, ustedes que estarán un poquito después. Vamos entonces a explicar esa parte de geometría inversa al final, de manera que podamos trabajarlo. Saludos a Roberto Navarro, lo veo presente aquí. Saludos a Hanser y Castro. Muy bien que estén con nosotros.
Yo voy a continuar entonces para no parar. Tan pronto Edward entre, pues me deja saber que ya y continúas, Edward. No puedo muy probar a ver que está escribiendo. Saludos, saludos, Chamo, me alegro que estés bien. Adaptación, paso número 2, clearance del limbo. Vemos el cuadrito que está acá de nuevo. O sea que ya usted hizo paso 1 y usted verificó y me dijo cuánto quería, qué no quería adaptar, arreglarlo, quería quitarle, quería ponerle. Vamos, paso número 2, no tocar el limbo. Como decía anteriormente, es los mismos pasos que se hacen con cualquier lente escleral. La única ventaja es que obviamente acá tenemos un diseño que es mucho mejor que otros diseños. ¿Cuáles son los métodos para uno verificar si el clearance del limbo es bueno o no es bueno? Número 1, pues el fluorograma, ¿verdad? Que es lo más común. Ponemos el lente con fluoresceína, vemos que si hay clearance de la y clearance del limbo. O número 2, aquellos que tengan OCT, lo pueden hacer por OCT. Yo les puse los dos dibujitos ahí, de verdad que puedan ver cómo se hace el fluorograma normal, o si dieron un OCT, pues lo hace con OCT. ¿Qué es la meta? Usted voló la primera parte, vimos que ya trabajó con la parte del clearance de la córnea, no tocó, estamos bien, o queremos restar o queremos poner, no hay problema ninguno. Paso número 2, clearance del limbo. Como pueden ver ahí va a estar en español, en inglés y en español. Entonces, la pregunta es, ¿ideal sí o no? Aquí en español, ¿adecuado sí o no? Usted puede decir, mira, sí es adecuado en este caso, no hay problema ninguno, o me puede decir, no, no es adecuado. Si no es adecuado, usted puede decir, mira, yo necesito añadir, necesito restar una cantidad de micras específicos. Vamos a ver más adelante que hay unas tablitas que se usan para medir micras, pero lo normal o lo ideal en pacientes dentes esclerales, que quizás en el área del limbo, pues eso fluctúa más o menos entre 30 o quizás como un máximo 80 micras, quizás un poquito menos. Si usted pudiera decirme ahí, pues mira, me gusta cómo está, pero no está perfecto, no está adecuado, le escribes no, haces una marquita en no, y aquí me pones, que me falta un poquito, le pones añadir, me marcas acá y me pones, qué sé yo, 50. Entonces eso le deja saber a la compañía de que está bastante bien, no está perfecto y que queremos que se le añadan 50 micras. La doctora Peinado nos pregunta, esta hoja de consulta, ¿cuánto tiempo tarda en ser respondida? Pues la meta es que sea el mismo día. Por eso es que precisamente queremos usar una hoja de consulta que sea estándar para todo el mundo y por eso estamos haciendo este webinar ahora. La idea de hacer el webinar es que obviamente ustedes aprendan a usar la hoja de consulta, además de que aprendan a hacer la adaptación desde cero del lente escleral Europa, además de que aprendan la geometría inversa. Ahora, como te comento a Naria y a los demás colegas que están escuchando, si usted me envía poca información y quiere que yo le ayude y me toman 30 emails poder interpretar o tratar de yo leer la mente pues de cada uno de ustedes, pues obviamente eso nos hace que el tiempo de respuesta sea mucho menos. Ahora, si usted aprende a trabajar con esta hoja, obviamente va a poder trabajarlo de una manera fácil y eficaz sin problema alguno. Okay. Pero vamos pasito a pasito, suavecito, como dice Luis Fonsi. Por cierto, Luis Fonsi es puertorriqueño, que me preguntaban en Argentina que de dónde era. Y yo lo tuve que aclarar porque no sabían que era puertorriqueño. Es boricua igual que la de Yankee, no se equivoquen. Okay. Eso es paso número 2. Recordemos, ideal sí o no, contestaste, añadir o restar. Vemos acá el patrón de fluoresceína, que es lo común que utilizamos nosotros. Y vemos acá también, en el caso de que tengas un OCT, pues sabemos muchas veces, tú puedes ir a la reglita aquí y marcar, y la misma máquina te va a decir cuánto clearance hay. Obviamente, a esto es córnea, ya cuando vienen aquí va entrando a esclera, así que sería más o menos tirar una medida más o menos de esta área, es donde te dice cuánto clearance a nivel de limbo hay. Y sabemos lo que es ideal y lo que no es ideal. Vamos a verlo más adelante en la diapositiva. Clearance del limbo. Cuando hay toque, bueno o malo, pues eso es malo. Se supone que no toque. Importante. Eso depende. Yo no quiero, a mí nunca me gustan las generalizaciones. Como regla general, aunque no me gustan, hay que especificarla. Como regla general, el lente escleral no debe tocar el limbo. Aunque sí, para yo aclarar, hay lentes esclerales con diseños específicos para que ese lente pueda descansar hasta cierta manera en el limbo.
Eso es raro. Yo no los he visto, los hay disponibles en Europa, pero para que tengan idea, sí hay lentes con diseños para que descansen en el limbo, eso existe. En Sudamérica entiendo de que no hay ninguno disponible todavía y este lente no es así. Este lente es no toca limbo. Fíjense adecuado. Miren cómo se ve, aquí tocó, aquí como vemos acá, no tocó el limbo. Y Edward, si por ahí me avisas para entonces dejarte que, obviamente, que continúes tan pronto pueda. ¿Ok? Excelente. Ya vi que el doctor Carmo está ocupadito un momento, pero veré ya mismito. Como pueden ver acá, no, el clearance está adecuado. Otra medida, otra cosa que podemos hacer es lo siguiente. Vemos acá, desde el limbo, usaba la misma tablita de la universidad que no sé si esta tabla la tienen. Si no la tienen, el doctor Carmona la enseñó en la parte anterior. Esta tabla es una tabla que se puede conseguir libre de costo. La hizo Ferris, la Universidad de Michigan Ferris, y lo podemos conseguir. Aquí vemos en esta área, no hay nada de salto en el limbo. Aquí vemos la cantidad ideal y aquí vemos moderado, ¿verdad? No queremos no queremos poco, no queremos mucho. Si hay mucho, pues no hay mucho paso de oxígeno en esa área y si hay poco, puede tocar lastimar. Cualquiera de ustedes que le haga falta esa tabla, la tabla de Ferris, nos hace llegar la información, aunque eso lo pueden descargar por PDF libre de costo en el website de la Universidad de Ferris. Esto no es de nosotros, esto no es de la Universidad de Ferris, ¿ok? Es el del limbo, lo pueden ver ahí. Ahora, en el caso de del lente Europa, la pregunta es, ¿cómo mejoramos el clearance limbal? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien fácil. Miren, esto es un diseño de lente Europa. Vemos la zona óptica, vemos donde dice aquí W1, ¿verdad? Esa es la famosa PC1, la curva periférica 1, y W1 significa al ancho de la curva periférica 1. Si vemos que el borde exterior está tocando el limbo, pues hay dos cosas que podemos hacer, ¿verdad? Pudiéramos o poner el lente más grande o poder hacer esa zona que está ahí más grande. Esto, ya cuando ustedes empiezan, la doctora Isabel Matón le pregunta qué universidad relaciona el estudio. Eso es Ferris, Michigan State University, con uno de los que trabajó en ese estudio fue el director del GSLS, Craig Norman, uno de los que lo trabajó. Pueden entrar a la Ferris, más adelante le hacemos llegar este link si desean, para que lo tengan. En este caso que está acá, podemos ver que si está más allá del limbo y no toca el limbo, no hay problema ninguno. Pero si está tocando, pudiéramos arreglarlo. La pregunta es cómo mejorarlo y vamos a ver. Si usted pone la W, miren, voy a ver atrás, miren la W1 aquí inicial, donde estaba tocando. Miren la W1 acá, donde tocó ahora, ¿verdad? Eso quiere decir que yo puedo a ese lente poner la PC1 o la W1 más grande, de manera que entonces yo no toque el limbo. O sea que en la parte número 2, si usted me puso allí que no tiene suficiente limbo o que está tocando, pues la compañía automáticamente puede hacer dos ajustes, o lo pone un poquito más grande o lo pone un poquito más curvo y automáticamente se hace el clearance del limbo. Obviamente la meta es que usted pueda hacer esto por su cuenta, pero inicialmente lo que queremos llevarlo a que usted poco a poco, y voy atrás, a que nosotros lo hagamos por usted inicialmente. Ven, clearance del limbo, adecuado si o no, usted puso restar o añadir cuántas micras le hace falta. Y nosotros podemos obviamente con esa información arreglar el lente para usted, ¿ok? La meta es que usted aprenda, pero bueno, obviamente vamos, como decíamos al principio, poquito a poquito, suavecito, vamos llevándolo. Si yo hago ese cambio, estoy alterando automáticamente las curvas esféricas, la PC2, la PC3 y PC4, y también estoy alterando el ancho de esa curva que está ahí. Pero eso nos podemos encargar nosotros por usted, no tiene que hacerlo usted directamente. La idea es de que lo importante es que usted haga buenas observaciones y me deje saber qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo mejorar el clearance limbal? Si el ensanchamiento de W1 es insuficiente, eso quiere decir, si en el caso del paciente es un ojo demasiado grandecito y ensanchando esa área no es suficiente, pues podemos entonces aumentar el diámetro de la zona óptica.
que eso otra más. Obviamente, si aumentamos el diámetro de la zona óptica, vamos a aumentar el diámetro del lente. Pero todos esos cálculos son posibles hacerlos sin problema alguno por ustedes. La parte importante es que ustedes nos digan adecuado o no y cuánto ustedes creen que hace falta. Porque con esa información nosotros podemos crear un lente mejor para ustedes. Es así de fácil. ¿Ok? La idea, me dice Leticia que se escucha un poquito mal. Voy a ajustar un poquito y déjenme saber. ¿Ok? Pues me dejan ver cómo va la cosa. Si la W1, esa área, es insuficiente, puedo aumentar el diámetro de la zona óptica, o sea, aumentar el diámetro del lente. Importante. Pero todo eso lo podemos hacer para ustedes sin problema alguno. Recuerden, los dos pasos aumentan el diámetro del lente. Los doctores pueden querer que no se aumente el diámetro del lente. O sea, eso quiere decir que si ese ojo era pequeñito y con diámetro 16, que es el estándar, está bastante bien, pero quizás 16.5 o 17 no es posible. Otra cosa que se puede hacer es poner un poquito más estrecho la W2 y la W3 para dar un poquito más de espacio a la W1. Hasta eso se puede hacer. La idea es de que ustedes puedan obviamente darles la información para nosotros poder trabajar el lente. Esos cambios se pueden hacer. Veo que hay gente que me dice que se oye perfecto y gente que no. Yo entiendo, como dice el director de Spectrum acá, de que si hay gente que sí, hay gente que no, quiere decir que no somos nosotros. Quiere decir que básicamente es algo individual. Me dice acá, perfecto. Me preguntaron, déjame ver un poquito más atrás. Dice. Perfecto, en Paraguay. Saludos, Jennifer. Un abrazo desde acá de Puerto Rico. Me alegra que estés con nosotros acá. Y vi algo que escribieron aquí, pero como que se me perdió. Ah, mira, Marlene también. Marlene, un abrazo. Me alegro que estén por acá. Pero hay una pregunta que vio que se me perdió. La pregunta era tamaño máximo de la zona, el tamaño máximo de la zona óptica. Pues realmente, obviamente, mientras más grande yo ponga el diámetro, más grande va a poner la zona óptica. El tamaño máximo, sinceramente no lo sé, pero te puedo verificar la información. Para que tengas idea, el estándar es 8.5. Digo, obviamente no creo que hayan ojos, un diámetro, pues si hay ojos con HB y de 5, quizás 9 milímetros, 9.5, más arriba de eso no creo, pero te puedo verificar el máximo posible. Obviamente si cambias la zona óptica vas a cambiar los parámetros, ¿ok? Le verificamos, haznos llegar la pregunta por mail para verificarla. Entonces, si hay ahora vamos a lo contrario. Si el cristal del limbo era mucho, o sea que en vez de que fuera poquito, era demasiado, pues también podemos trabajarlo. La manera de trabajarlo es aplanarlo, podemos aplanar la PC1, o sea, esa área donde está, recuerden, curva base, PC1 es la área de limbo, y ya cuando vamos a PC3 y PC4, PC2, PC3 es el área de escleral, ya PC4 es el borde, PC1 es el área por encima del limbo. Es cuestión de entonces, si tenés demasiado, usted me pone en la tablita que estaba allá, hay mucho, yo automáticamente puedo aplanar esa área sin problema alguno. El truquito es que me diga cuánto quiere usted que yo aplane en términos de micras, por eso en la tabla aparecen las micras. Si usted logra darme esa información, no hay problema ninguno. ¿Ok? Entonces, vamos al paso número 3, aterrizaje del lente. Vemos acá, ya hablamos 1, 2 y 3. Vemos entonces, vuelvo y repito para los que llegaron hace poco, este cuadrito que está aquí es parte de la hoja de consulta. Tenemos dos hojas para ustedes, hoja de órdenes y hoja de consulta. Si usted no tiene ninguna consulta que hacer, usted llena la hoja de orden directamente con toda la información del lente y se pone la orden. Si usted tiene que consultar porque tiene duda, usa la hoja de consulta y la meta, una de las metas de este webinar es que obviamente usted pueda trabajar la hoja, aprenda a trabajar con la hoja de consulta. No se preocupen, vamos poquito a poquito, suavecito. Si hay dudas, pues las seguimos hablando en otro webinar más adelante, pero la idea es que después este webinar va a estar disponible, que ustedes puedan escucharlo
y puedan seguir trabajando. Lens Landing va a estar en español y va a estar en inglés. Arriba en inglés, abajo en español. Aterrizaje del lente. Estamos hablando de PC2, PC3 y PC4. Las curvas periféricas 2, 3 y 4. Vamos a la parte en español que es la que nos interesa más a nosotros aquí, ¿verdad? Miren qué facilito. Le dice, el aterrizaje del lente, la pregunta es, ¿ideal sí o no? ¿Verdad? Dice, pinchamiento sí o no. Blancamiento sí o no. Y simplemente usted va a contestar lo que usted tenga. Si era ideal, pues le pone sí, pues no hay problema ninguno. Así no era ideal, le pone no. Inclusive al lado de eso, usted puede ver que dicen severo. Cuando usted le da clic a esa área, va a aparecer mínimo, moderado o severo. Y eso todo va a estar en la hoja. O sea, si usted me dice severo, si moderado, medio, mínimo, yo puedo automáticamente, o la compañía automáticamente puede hacer los cambios necesarios para que eso no surja de esa manera y poder arreglarlo. Inclusive, si usted quiere decirme, tirarme una foto y enviarla también con la hoja de consulta, es lo ideal. Mientras más información tenga para usted, la idea es que con un solo email que usted nos envíe o con una sola hoja de consulta sea lo suficiente como para yo hacer la consulta entera. ¿Hace sentido? Parte 3, el aterrizaje del lente. Vimos ahí ideal sí o no, pinchamiento sí o no, blanqueamiento sí o no. La hoja lo provee para todo eso. Si usted pone las observaciones adecuadas, no hay problema ninguno. Entonces, métodos de evaluación. ¿Cómo evaluamos el aterrizaje? Se evalúa, pues lo más común, en la lámpara de hendidura, ¿verdad? Tiempo, y ustedes conocen bastante. De esos 4 que están ahí, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál es el aterrizaje ideal? Tenemos cuatro fotos. ¿Cuál es la adaptación ideal de las 4 que están ahí? Vamos a ver quién la pega. ¿Cuál es el ideal? Le voy a dar un par de segunditos en lo que me contesta. Saludos al colega Astacio de la República Dominicana que está por ahí. Saludos desde México. Me dice, se corta el audio. Está escribiendo Adrián Pereira. Claudia me dice que está bien. Saludos desde Medellín. Oscar Hernando. Me dice Frankie que la número 4. Exactamente. ¿De qué la número 4? Sí, tienes razón. Yo cuando vi la foto parecía como que estaba un poquito despegado en el área de las 4 o 5 de la tarde, pues realmente es bastante bien. Ahora, si la pregunta cuál es la mejor de las 4, pues obviamente pues sería esa. Sería la del iris color azul, abajo a la derecha, exactamente. Los demás, pues ya ven como puede tener un poquito de blanching y hasta impeachment. Recordemos que esto lo analizamos después que el paciente está por ahí. Un abrazo de parte mía desde acá. Podemos ver recuerden cómo es el asentamiento. Yo lo que les recomiendo es, lo ideal mínimo son media hora. Cuando estén empezando con este tipo de lentes, tengan esos pacientes 1 hora de lo que conocen el diseño. Y una vez que lo conozcan, pues con media hora es más que suficiente. Pues si esperemos mínimo media hora porque... Entonces, ¿cómo trabajamos eso? ¿Cómo podemos trabajar cuando hay compresión, si el lente es demasiado apretado? Pero cuando el lente está demasiado apretado, no trabajamos con la base curva, no trabajamos con la PC1, recuerden PC1 es para dar el limbo, sino que trabajamos mayormente con PC2 y PC3. Parece difícil, saludo a Ana Lidia, allá en México. Si tenemos PC2 y PC3, no necesariamente usted tiene que decirme cuántas micras quiere, pero si me dice leve, moderado o demasiado o severo, automáticamente nosotros con esta información podemos acá arreglar esas dos curvas para que esté menos apretado y también compensar la base curva, que es otra parte importante. Recordemos que si pongo PC2 y PC3 más plana para que no apriete tanto, obviamente va a bajar
en muchos casos la altura sagital y la compenso con la curva base. Pero eso lo podemos hacer automáticamente. Usted puede hacerlo si quiere hacerlo. Aquí la idea es de que usted me conteste y me dé toda la información que está. Creo que el doctor Carmona está por ahí. Cuando quieras, Edward, continuamos. Déjame, si quieres, ya vamos a paso 4 y puedes entrar en paso 4 directamente si deseas. Si hay alguna duda de paso 3, antes de que el doctor Carmona pase al paso número 4. Y lo dejo aquí en paso 4 con el borde de lente. Ya está por ahí, Edward. Yo no, yo no escucho a Edward, no sé si ustedes le escuchan. Ahora sí me escuchas, Edgar. Ahora sí. Puedes ya terminé en paso 3 si quieres empezar con Excelente. paso 4. Buenísimo. Qué bueno que ya el doctor Edgar nos habló un poco sobre paso 2, paso 3. De acuerdo que tenemos desprovisto cualquier toque en córnea, desprovisto cualquier toque en limbo. Recuerden que el asentamiento tiene que ser lo más suave, lo más preciso. Vamos al último paso, que es justamente el paso número 4, que es donde hablamos del borde del lente de contacto. Entonces, este borde tenemos que tomar en cuenta porque a veces tenemos levantamientos de borde o cuando tenemos una incrustación de nuestro borde en nuestra conjuntiva. Entonces es importante siempre observar. No solamente podemos mirar, porque una cosa es mirar y otra cosa es observar. Entonces debemos observar muy bien cómo ha posicionado nuestro borde del lente de contacto con respecto a la conjuntiva. Recuerden que no puede estar muy levantado ni puede estar incrustado, no puede haber un estancamiento de vasos, no puede haber un pequeño pinching, justamente tiene que estar lo más alineado posible. El lente tiene que estar lo más amigable, lo más paralelo a nuestra conjuntiva, a nuestra esclera, para que el asentamiento y el descanso del lente de contacto sea lo mejor. Entonces, cuando nos vamos a pedir nuestro lente de contacto y nos vamos a nuestra tablita al momento de mandarlos a pedir, tenemos que ver si hay, nos va a decir si hay pinchamiento de vasos, entonces podemos colocarle si hay, si no hay, entonces es sumamente amigable esta tabla al momento de modificar nuestra zona. En particular, nuestra zona 4, vamos a ver si hay pinchamiento y no hay pinchamiento de vasos. Entonces ustedes nos los recalcan allí y entonces lo que hacemos nosotros en el laboratorio, justamente modificar ese borde. Si hay un pinchamiento, lo que hacemos es ponerlo un poco más plano o si hay un levantamiento de nuestro borde, lo hacemos un poco más cerrado para que no se nos filtre burbuja, no se nos filtre aire. Y recuerde que hay algo muy importante en este paso número 4. Hay muchísimos estudios de investigación que se están haciendo en concerniente a él. Porque se habla que si dejamos unos bordes extremadamente abiertos y trabajamos lentes de contacto de diseño escleral de diámetro grande, vamos a tener mayor presencia de detritus, de colesterol, de debris en nuestra cápsula, en nuestra bóveda acuosa, en nuestro lente de contacto. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta que nuestros bordes o nuestro asentamiento en el paso 4 tengan que estar lo más uniforme a mi esclera. Recuerden que al momento que son lentes de contacto más grandes, mayor cantidad de esclera vamos a agarrar y vamos a estar cada vez más cerca a mis músculos extraoculares. Y al estar más cercanos a nuestros músculos extraoculares, vamos a tener escleras cada vez más tóricas o escleras cada vez más asimétricas. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos poder compensar mediante tecnología robotizada, levantando o minimizando o cerrando en micrones nuestros bordes. Entonces es importante una buena alineación, pero no debe haber tampoco una compresión. Entonces esta compresión la podemos resolver si nos vamos acá, si tenemos una compresión en este caso, nos vamos que tenemos un pinchamiento, sí lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio? Hacerlo más plano para que no haya toque en nuestra conjuntiva y por ende no haya ese blancamiento, ese blanching allí que nos produce nuestro asentamiento en nuestro borde, en nuestro lente de contacto. Entonces, importante que nuestros pasos, tanto paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 o paso 3, vamos a enfocarnos allí, estén perfectos. No podemos seguir un paso
detrás del otro si no tenemos un éxito en el anterior. Todos tienen que ser perfectos. No podemos decir, bueno, este me quedó más o menos, seguro con el paso número 4 voy a mejorarlo. No, todos tienen que estar bien, tienes que seguir una secuencia para que nuestra adaptación sea lo más exitosa posible y al momento que le entreguemos nosotros su lente de contacto, el paciente sea feliz y usted sea feliz. Entonces, para concluir en cuanto a las características de nuestro lente de contacto, recuérdense algo muy importante. Base curva y PC1 están dentro del lente de contacto y afectan directamente el clearance central. Base curva lo afecta a nuestro clearance central haciendo dos cosas. Uno, subiendo a la ságita, una curva base un poco más empinada, o modificando la PC1, haciéndola más estrecha, no yéndose a los plaques, sino más vertical, haciendo una separación un poco más acentuada y así, al momento de poderla colocar más vertical, más steep, podemos subir la ságita central y por ende subimos cualquier toque que nos pueda estar produciendo en nuestra base curva o nuestra córnea. Entonces, base curva y Edward, PC1, dime. tenía dos preguntitas que me gustaría que antes de que continúe las contestara para que no nos quedemos sin la información. Tenía dos preguntas. La primera pregunta que te hicieron fue que en el caso de Terillon, ¿cómo trabajabas con el borde? ¿Qué hacían? Ok, perfecto. Cuando hay presencia de terigiones o hay presencia de pinuécula, hacemos muecas en nuestro lente de contacto. Ok, hacemos esas curvaturas que son muecas que podemos realizarlas en nuestro lente de contacto y se hace de una manera muy simple. Con una misma regla de distancia pupilar podemos colocarla en nuestra lámpara de hendidura y medirla horizontal, tanto la parte horizontal como la parte vertical, o hemos dicho la profundidad y lo largo que pueda ser nuestro terigion o nuestra pinuécula, y así mandamos a hacer un notch o una mueca a nuestro lente de contacto. Recuerden que esa es una manera de poderlo medir, otra manera es con unos toques con un marcador indeleble. Podemos poner 3 puntos que son tanto profundidad como el largo de nuestra pinuécula o terigion. Y hay otra manera de poderlo hacer, que esa manera de repente se la podemos ayudar a calcular, pero cuando estén muchísimos más entrenados en esto, que viene siendo que podemos hacer un lente de contacto mucho más amplio y podemos hacer que no hay un levantamiento justamente en esa área y por ende no producir un toque en nuestro terijo o nuestra pinuécula. Entonces, hay maneras de poder resolver eso, para hacerlo un poco más sencillo, haciéndole una mueca a nuestro lente de contacto, podemos quitar cualquier toque que nos pueda producir o indentación de nuestro borde en nuestra pinuécula pterigio. Otra me La, dijiste, Edgar, ¿qué había? la otra pregunta era que preguntaba Leticia, ¿cuál es la diferencia entre PC2 y PC3? Ok, PC2 y PC3 prácticamente ellas van muy unidas al momento del asentamiento en el lente de contacto en esclera, pero justamente hay una pequeña diferencia que se va a ver. Fíjense que la PC2 va más entrelazada con el PC1, está más cercana de la parte limbal. Entonces, podemos modificar a cierto grado, pero claro, esto ya es profundizar un poco más sobre lo que son las zonas independientemente. Entonces yo diría que más bien podemos dar un entrenamiento después de ese, pero te voy a aclarar aquí lo que me dijiste. El PCO recuerda que Perfecto. está cercano al PC1, pero esto nos pudiera ayudar hasta incluso a poder una pequeña desproveer un poco de toque a la parte limbal, pero ella siempre va en relación con la PC3 porque es donde justamente va a posicionarse en nuestra esclera, en nuestra conjuntiva. Recuerden que esos diámetros aproximadamente están desde 12.2, 12.3 en adelante. Recuerden que ya está pasando el limbo, ya prácticamente la PC2 y la PC3 vienen estando en contacto con la esclera. Acuérdense que la PC1 viene estando entre 11.5 a 12.3 aproximadamente en milímetros. Y entonces, si modificamos un poco, ponemos más estrecha, ponemos más plana la PC2, podemos hacer un pequeño cambio en la parte limbal. La PC3 es justamente, como bien sabemos, como la mayoría de los lentes de contacto esclerales en el mercado, va a estar posicionada sobre la esclera y es donde tenemos que tomar en cuenta cualquier blanche, cualquier blanqueamiento y cualquier característica de pinching o de blanching que me pueda estar produciendo mi lente de contacto en la córnea. Pero para no, si se quiere decir, no enredarnos tanto la vida, recuérdense que
Ambas curvas se utilizan justamente para desproveer cualquier toque o indentación de, si se quiere decir, toques más que todo de mi lente de contacto bruscos o dramáticos en mi esclera. La otra pregunta que pregunta Fernanda Aguada, ¿qué diferencia entre paso 3 y paso 4? Ok, paso Según lo que explicamos ahora. Ok, paso 3, más o menos por ahí vamos. Recuerden que paso 3 está posicionado justamente en la esclera. Los pasos 3 podemos hacerlos mucho más planos o más empinados, dependiendo si tenemos en los 360 grados en algunas zonas, podemos hacer levantamientos de esa curvatura. ¿Ok? Cuando hablamos de PC4, el PC4 recuerden que es el borde. Y el PC4, en el PC4 es donde va a estar nuestras hápticas tóricas. ¿Okay? Recuerden que, como les dije, a medida que hacemos lentes de contacto cada vez más grandes, nos acercamos más a la periferia donde están los músculos retrooculares y al acercarnos más a los músculos, nuestra esclera es más irregular. Entonces podemos hacer trabajar hápticas tóricas y las hápticas tóricas se trabajan justamente en el PC4 y no en el PC3. Entonces en el PC4 ustedes pueden hacer factores de toricidad, hacerlo más plano, ahora 3 y 9, y más curvadas, ahora 6 y 12. Entonces ahí donde empiezan a jugar un poco más la personalización de nuestro lente de contacto. O sea, me gustaría añadir con respecto a lo que dijo Edward, y lo quiero aclarar porque esto es una de las ventajas grandes del lente Europa. Los lentes esclerales regulares tienden a hacer lentes con 3 curvas periféricas. Es un lente común. El lente escleral Europa es un lente que mínimamente tiene 4 PCs o 4 curvas periféricas. Por eso es que para tal vez completar la explicación a Fernanda, el área de esclera compone 2 curvas periféricas en vez de una sola. ¿Qué ventaja tiene esto? Al yo tener 2 curvas, puedo entonces crear cambios en la adaptación de una manera más suave, con cambios menos grandes. Y esto me hace que la adaptación tangencial sea mucho más perfecta. De aquí la importancia de entonces tener más curvas. E inclusive, para que tengan idea, el lente curva puede ser hecho con una curva periférica número 5 también, que eso es extremadamente raro en los lentes que están disponibles. Bueno, para empezar, ningún lente que está en Sudamérica disponible, excepto Europa, se puede hacer PS5. A menos que sea un lente hecho totalmente, diseñado por usted, un diseño suyo, pero diseños regulares ninguno. Ahora, la ventaja grande de paso 3 a paso 4 es esa, de que, como decía el doctor Carmona, tú puedes hacer una personalización un poco mayor en la de esfera y el borde irte aparte con la PC4. ¿Okay? Otra pregunta que tenía Edward era de... Antes de acotar, hay una cosita más que iba a acotar que me pareció magnífico lo que dijiste y se me vino a la mente algo. Es importante recalcar, como dijiste, Edgar, que lo importante es que la mayoría de los lentes de contacto esclerales tienen aterrizajes o tienen un descanso muy brusco, ¿ok? Porque aparte de ser lentes esféricos y no esféricos, tienen y se modifican nada más por la curva base. Cuando descansa el lente de contacto, es mucho más la fuerza que ejerce en su descanso. Y entonces, al tener más curvas en las partes donde su apoyo en la parte escleral es mucho más amigable, es mucho más suave, porque como se trabajan independientemente, se hacen más paralelas a la esclera, cosa que la mayoría de los lentes en el mercado o los lentes esféricos esclerales, prácticamente el asentamiento o el descanso de su lente de contacto es más brusco todavía. Entonces, Edward, otra pregunta, que era... La otra pregunta era si tenías Ethereum tanto en nasal como en temporal, ¿qué se podía hacer con este lente Europa? Igualmente, se pudieran hacer muecas, tanto nasales, temporales, superiores e inferiores. Lente es completamente personalizable. O sea, ustedes pueden hacer el lente lo más asimétrico posible con tal de poder producirle, no alterar ninguna fisiología corneal o ocular, haciendo el lente lo más parecido a la superficie que ustedes quieran trabajar. Entonces, ustedes pueden realizar sus muecas en cualquier meridiano sin entorpecer o sin minimizar cualquiera de las estructuras de su lente de contacto. La colega Sabina Lara pregunta de que qué hacemos con el astigmatismo residual, con el lente Europa, que podemos trabajarlo. Ok, perfecto. Aparte, acuérdate que hay una cosa súper importante, mi Sabri,
que el lente de contacto Europa es un lente de contacto asférico y por ser un lente de contacto asférico tiende a enmascararte muchísimo los astigmatismos, pero siempre hay casos individuales que te puedan arrojar astigmatismos residuales. Este lente que tiene, aparte de tener ápticas tóricas, aparte de tener asfericidad, es un lente que tiene toricidad frontal. Puedes mediante un prisma de doble balastro poder corregir los astigmatismos residuales mediante una sobrerefracción esférica, cilíndrica y puedes tener un lente de contacto vitórico. Lente de contacto vitórico es que puedas corregir tu astigmatismo refractivo y puedes corregir mediante el PC4 o tus curvaturas periféricas, mediante ápticas tóricas puedes corregir la deformación o la simetría de tu esclera. Y para añadir a eso, la pregunta de la doctora Lara, pues sí, sí, el lente puede ser tórico frontal sin problema alguno si tienes residual. La otra pregunta, el doctor Ricardo Pintor, saludo Rick, un placer tenerte aquí. Él preguntaba, es que se me va muy rápido y se me va. La pregunta de él era, te digo rapidito ahora. Bueno, quedó aquí una, Ricardo. Ricardo, creo que aplanar la PC1 y la PC2, ¿cuánto desciende en micras de bóveda? Esa fue la Exacto. Él tenía dos preguntas. Esa es la segunda, tenía otra primero. Estoy buscándola acá. Exactamente. Ok, es importante. Recuérdense que la curva base y la PC1 siempre dan en cambios de una dioptría. Y en la PC2 y PC3 siempre dan cambios de un paso y ese paso significa 0,50. Estamos hablando de aproximadamente como unos 25 micras en PC2 y PC3, como unas 50 micrones PC1 aproximadamente. Es bien importante esa parte. Nosotros quisimos, que lo comentó el doctor Calmón hace un momentito, nosotros quisimos en este webinar en particular no entrar en ese detalle porque pensábamos hacerlo en otro más adelante, que fuera más específico con respecto a todas esas preguntas que ustedes tienen. Quisimos hacer esto como que este era el más básico, por decirlo así. Lo primero fue la presentación del lente, esto es empezando. Pues no se preocupen que todas esas preguntas específicas de PC2 o PC3 las vamos a poder contestar. Sí, la idea es, y otra cosa que estoy viendo es que llevamos hora y media y exactamente a la hora entró una cantidad significativa de participantes como si hubieran pensado que empezaba hace media hora. Así que yo sé que muchos de ustedes tienen quizás algunas preguntas porque entraron más adelante. Y antes de que terminemos, y antes de que termine el doctor Cámara, vamos a discutir un poquito de geometría inversa de nuevo. Hay muchas preguntas con respecto a las periféricas y muchas preguntas con respecto a si hay cambio de poder con respecto a la curvatura. La contestación es sí, pero no pensábamos tocarlo ahora, quizás al final un poquito. Si quieres continuar y entonces al final volvemos a geometría inversa. Perfecto. Bueno, quedamos en los conceptos básicos. Recuerden que base curva y PC1 también se varían, como dije anteriormente. Se habla de pasos y 1 equivale en una dioptría. Cuando son en PC2 y PC3, cada paso equivale a 0,5. Recuerden que la PC1 es la que vamos a modificar la zona limbal. Si hay toques en el limbo o queremos reducir el clearance limbal. Recuerden que la PC1 está aproximadamente 11,5, 12,5 milímetros. La PC2 y PC3 justamente es para tratar la comprensión, la compresión y el pinzamiento. Y la PC4 es el borde. Recuerden que el borde tiene que estar desprovisto de cualquier elevación o cualquier indentación. Y recuerden que en el PC4, como les dije anteriormente, es donde podemos modificar nuestro borde haciéndolo con ápticas tóricas o bordes tóricos, haciendo levantamientos o planamientos. Justamente, normalmente se hacen estos levantamientos de borde ahora 6 y 12 y se hace cuando trabajamos con lentes de contacto de diámetro grande. Entonces es importante que cada zona se vaya trabajando independientemente. Podemos cada una desde la base curva, pasando por la PC1 hasta la PC4, modificar no solamente si queremos hacer que nuestras zonas sean más grandes o hacerlas más inclinadas o hacerlas más planas independientemente una con otra. Es un lente de contacto 100% customizable y pueden hacer cualquier variación que ustedes deseen para poder brindar una mayor paralelismo de mi lente de contacto con respecto a mi irregularidad de la córnea.
Investigaciones, recuerden que todos los lentes de contacto de Europa son tratados con tratamiento de plasma. Acuérdense que el plasma, menos adherencia, es una superficie mucho más lisa, mucho más amigable al parpadeo y menos adherencia de mucoproteína, colesterol y detritus que puedan estar arrojando con el mismo parpadeo y con el medio ambiente. Entonces, no solamente todos los lentes de Europa se trabajan con plasma, sino que también los materiales que usamos para este tipo de lentes de contacto son materiales de bajo ángulo de humectación, y el bajo ángulo de humectación lo hace un lente muchísimo más confortable. Entonces, no podemos adaptar o no podemos irnos sin poderle colocar plasma y sin trabajar con materiales de última tecnología, no solo de hiper-DK, sino también entrelazados con un bajo ángulo de humectación. Aquí tenemos nuestro set de lentes de contacto. Recuerden que lo pueden hacer con tórico frontal para los astigmatismos residuales, bitóricos, y bitóricos, como les dije anteriormente, no solamente podemos corregir mediante la toricidad frontal para astigmatismo refractivo, sino que también podemos manejar las ápticas tóricas. Entonces, en este diseño es lo que llamamos diseño bitórico. En las muecas las tenemos si hay presencia, como me preguntaron anteriormente, de pterigiones o de pingüéculas, y tenemos independientemente tenemos también las ápticas tóricas. Y aparte de todo eso, también el lente de contacto Europa no solamente viene en tórico, también viene el lente de contacto para presbicia. Tenemos diseño para presbicia. Y todo esto no es que necesitamos varios sets de pruebas para poder hacer cada diseño, sino con un mismo diseño podemos hacer tórico, bitórico, podemos hacer muecas, tenemos ápticas tóricas, y ese mismo diseño de nuestro set de pruebas lo podemos hacer también para presbicia. Aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo de lo que es nuestro lente de contacto Europa con respecto a los lentes esclerales en el mercado. Pasando muy a grosso modo, los incrementos no solamente vienen en 0.25 como todos los lentes en el mercado, nuestros incrementos vienen en 0.12, como bien se conoce en América Latina, en Sudamérica. Es un lente asférico, no es como un lente asférico normalmente vemos. Es completamente personalizado, todo lente de contacto, no en pasos, no en zonas limitadas. Usted lo puede hacer como usted desee, a las características esenciales que necesita su paciente. Es uno de los pocos lentes que realmente tiene una geometría inversa. No es que tiene algo similar o simula a una geometría inversa. Toricidad frontal la tenemos, y recuerden, separación para los astigmatismos residuales. Adaptación para córneas aulatas y prolatas, es el mismo set de prueba. Ala escleral, la que ustedes pueden modificar, tamaño, curvatura, lo que ustedes deseen en diámetros, lo ponemos en 16 hasta 20. Y si usted quiere un lente de 22 o quiere un lente de 15, se lo podemos fabricar. Las ságitas, o sea, cualquier cantidad de ságitas que ustedes quieran, se lo podemos fabricar. El aterrizaje, como lo bien hablamos, de la PC2, la PC3 o el PC4, recuerden que es donde vamos a posicionar nuestro lente de contacto, es excelente, no es buena ni es regular, es excelente porque tenemos muchísimas más zonas que podemos personalizar al momento que el lente descanse en nuestra esclera. Multifocal, lo vamos a hacer con el mismo set de prueba. Sistema de estabilización, la tenemos con doble slab, y lo podemos hacer, y viene en nuestros lentes de contacto. Y siempre, en todos nuestros lentes de contacto y en todos nuestros diseños, siempre va a haber la permanencia del plasma en todos nuestros lentes. Edgar, ¿sigues entonces con geometría inversa? Sí, como vieron aquí, muchos de los colegas estaban comentando que entraron a las 9 y no a las 8. Fue un error que hubo en términos de la convocatoria, pero ya el director de Spectrum va a estar pendiente de eso, que no pueden pasar. Anyway, no se preocupen, recuerden que todo esto está grabado y lo van a poder acceder sin problema ninguno. En la página más adelante ya el director de Spectrum puso básicamente el director de Spectrum puso el link para poder hacerlo. Vamos a ir, antes que nos terminemos antes de que terminemos, si quieres repetir las preguntas en lo que además las preguntas se puede repetir el link. Voy a ir a ver si Eduardo está pendiente de las preguntas para que no se nos quede ninguna. Es que como va cortando el chat, pues no se ve todo, entonces es un problema a veces. Vamos a hacer una pequeña... Ok, aquí dice Analia, duración del lente Europa.
Pues como la duración del lente normal, como cualquier, la duración provista por el manufacturero, como cualquier compañía, te va a decir que cualquier lente de gas primaria se cambia al año. La realidad es que sabemos que los lentes gas primares pueden durar mucho más. Yo tengo casos hasta 5 años con el mismo lente. Yo diría que el tiempo promedio para ese tipo de lente es funciona a la perfección 3 años. No sé cuál es tu experiencia. Bueno, aunque yo creo que tú coincides más o menos en el tipo de experiencia. ¿Qué tú le puedes decir, Edward, con respecto a eso? No te molestes, coincido el 101% contigo. Hay otra Entonces, hay otra pregunta, Edgar. Emir Lazarde, un gran amigo, si antes haciendo las modificaciones de Sagita con Atlantis, el astigmatismo residual era casi nulo, con estas múltiples modificaciones deben ser menor esa sensación de astigmática. sí, la idea es, al ser esférico el lente y al tú poder hacer un alineamiento mucho más perfecto, deberías tener mucho menos residual. Es la ventaja, y con una agudización visual mucho más superior, que es la ventaja de este tipo de lente. Es parte de las ventajas de un lente como este, en geometría inversa. Para que vean un poquito de repasito aquí, no se preocupen, todo esto está explicado al detalle en la grabación, pero queríamos hacer un pequeño repaso antes de que nos vayamos. La primera ventaja, zonas ópticas grandes, que eso tiene que ver con la pregunta que nos hizo Elizarde, ¿verdad? De la zona óptica grande ayuda a que tengamos menos reflejos de noche, menos aberraciones en el sistema visual, y es independientemente del tamaño de la pupila del paciente, o sea, se adapta a muchos tamaños diferentes. Esa es una de las primeras ventajas, zonas ópticas grandes. ¿Cuál es la otra? La otra es la posibilidad de hacer adaptaciones. Ah, Aquí, Adrián Pereira, ¿puede presentar flexión y camuflar toricidad esclera? pues cualquier lente de escleral puede presentar flexión. La idea es que si notas que hay la flexión, es tan sencillo como entonces utilizar ópticas tóricas para que tengas una buena relación lente-esclera y evitar la flexión. Una de las ventajas grandes es que nuestras ópticas tóricas son totalmente hechas a la medida y no hay pasos predeterminados. O sea que podemos, si la flexión es mucha, podemos adaptar el lente como que a la zona de la esclera sin tener una zona predeterminada. O sea que es extremadamente adaptable. Veo que Mara le pregunta también, ¿se puede cambiar el espesor? Sí, se puede cambiar el espesor. Eso es una de las... ajá. Dice, ¿qué tan grande puede hacerse el notch en los casos de adaptar pacientes en cirugías filtrantes? El tamaño del notch no tiene límite. Lo que va a tener límite es cuán pegadito puede estar del área del limbo, porque si entra demasiado se te va a meter una burbuja. Pero en teoría yo puedo hacer un notch extremadamente profundo sin problema alguno. El lío de eso es que si lo haces de esa manera y entra tanto, pudiera entonces causar burbujas entrando por el área del limbo. Pero en términos del tamaño del corte del lente, realmente no lo es. Yo voy a poner, para que ustedes tengan idea de lo que se puede hacer con este lente en términos de notch, yo puse en una página de Facebook un caso con un lente de nosotros de 2 cortes. Y eran 2 cortes, tanto en la serie temporal, y los cortes son inmensos y el lente quedó de una manera increíble. Pero para que tengan idea con respecto a eso, le vamos a enviar esa foto para que ustedes la vean y para ver todo lo que se puede hacer con respecto a los cortes. La posibilidad de hacer adaptaciones en gran cantidad de córneas irregulares. ¿Qué queremos decir con esto? Si usted siempre adapta queratocono, pues el queratocono es bastante central o paracentral, pero ya cuando adaptamos muchos tipos de pacientes con RK, pacientes post-intax, pacientes post-trauma, pacientes post-queratoplastía, muchas veces el área ectásica no es bastante, va bastante a la periferia media. Entonces, si uso un lente de geometría inversa, va a poder cliviarlo o brincarlo o saltarlo sin problema alguno. Con un lente de geometría regular va a ser muy difícil. Va a tener o que ponerle demasiado curvo o hacerlo demasiado grande. Con el lente de geometría inversa puede mantener el tamaño muchas veces sin tener que irse muy grande y sin un clearance excesivo. Lo otro que vemos aquí de las ventajas de geometría inversa, vemos acá, como pueden ver, habíamos hecho el dibujito. El dibujito estaba 2 zonas o 2 áreas que eran ectásicas en la periferia en un caso de PKP después de una distrofia clonal. Entonces las ventajas con respecto a esto es, para yo poder cliviar toda esa área completa en geometría regular, tengo que usar 539 micras.
perdón, para yo poder clirear o brincar o salar toda esa área en geometría inversa, solamente me hicieron falta 300 micras. O sea que esto es otra de las ventajas grandes de la geometría inversa. El clearance es más simétrico a través de la córnea. No tengo que irme excesivamente. Miren el lado izquierdo versus el lado derecho. ¿Sí? Es fácil de notar la diferencia. Ahora, obviamente, si tenemos muchas menos micras, obviamente, ¿qué sucede? Obviamente la agudeza visual va a ser mejor, el contraste va a ser mejor y las aberraciones van a ser menos en un paciente. O sea que otra ventaja de geometría inversa es proveer mejor agudeza visual, mejor sensibilidad al contraste y menos aberraciones. Entonces, y como les dije, no está todo explicado con un poquito más de detalle en la grabación al principio. Otra ventaja grande, más oxígeno disponible a los tejidos, ¿verdad? Si yo tengo 539 micras centrales acá versus 300 micras centrales en el lado derecho, obviamente, ¿dónde va a haber más probabilidad de que llegue más oxígeno? ¿En 539 o en 300? Pues obviamente en 300. Hay menos líquidos. El puede pasar más esa área más fácilmente y llegar a los tejidos. Otra de las ventajas grandes de geometría inversa. Y lo pueden ver claramente ahí. Esas fotos que están ahí son fotos del doctor Greg Denayer. Él es consultor y él es uno de los creadores del lente Europa. Como pueden ver ahí, él usó el mapa, el profilómetro de la compañía de Visionary Optics. Él usó ese profilómetro y con ese profilómetro es capaz de hacer una simulación de un lente regular versus un lente de geometría inversa. Y vean la diferencia como queda. Ese profilómetro también es capaz de medir la toricidad escleral. Y usted puede hacer un lente, automáticamente diseñarlo con ese Europa, con ese topógrafo, específicamente con la toricidad que haga falta y con el diseño que hace falta. Hasta esa tecnología tenemos. Bueno, Entonces ya aquí pasamos. Sí, iba a acotarte algo allí. Recuérdense que uno cuando habla de geometría inversa, uno piensa que el lente de contacto por su geometría no se pudiera adaptar a un lente de contacto, o mejor dicho, perdón, a una córnea prolata. Y resulta que es un lente que tiene tantas características favorables al momento de la adaptación que prácticamente, incluso por ser simetrías completamente distintas, una córnea prolata a un lente de contacto de diseño de geometría inversa, prácticamente se están adaptando muchos queratoconos con lentes de geometría inversa. Y justamente como lo dijo Edgar, justamente se utilizan, o mejor dicho, yo lo uso muchísimo justamente para minimizar los clearance limbales. Recuerden que cuando tenemos ectasias prácticamente podemos tener unos clearance centrales muy buenos, pero resulta cuando nos vamos a la periferia tenemos clearance de hasta 500 micrones. Entonces, en esos casos nos ayuda mucho, en queratoconos nos ayuda muchísimo la geometría inversa. Entonces, no es un solo lente de contacto para pacientes con LASIK, pacientes con queratotomía radial, o incluso se habla que el 20% o 30% en algunos estudios se habla que el 20 o 30% de los trasplantes de córnea son córneas planas. Entonces, recuérdense, no solamente para todo este tipo de córneas planas se utiliza esta geometría inversa, también se utiliza para córneas prolatas. Entonces, prácticamente como un paradigma que hay que romper de tener en cuenta, de adaptar un lente de contacto de geometría inversa en córneas prolatas. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Y recuerden que prácticamente a medida que van evolucionando las cirugías refractivas, de LASIK se habla que prácticamente tenemos muchos pacientes que ver, porque se habla que el 0.2% de los 2.000 pacientes que se pueden operar con un LASIK van a producir una ectasia corneal. Y si se deja un espesor corneal estromal de 250 micras, esto me pudiera ocasionar una ectasia corneal. Y se habla de un porcentaje aún más amplio todavía cuando ya tenemos cuando se tratan con LASIK córneas de 8 dioptrías en adelante, pudiera producir a futuro, se habla de meses, incluso años, una ectasia corneal. Entonces, es un lente, es un diseño que todavía tiene muchísimas cosas que podemos hacer con él, no solo en córneas planas, sino en córneas prolatas. Gracias, Edgar. Y entonces, y añadiendo lo que dice Edward, que es una apreciación extremadamente importante lo que dice el colega. Otra cosa que no lo he discutido, aprovecho ahora, voy a hacer una aclaración que dice, esto que está aquí dice, esto ayuda mucho con el centro de gravedad. ¿Qué es lo que significa eso? Si usted tiene
una córnea que es prolata, oblata, perdón, como esta que está acá, y quiere saltarla con un lente de geometría regular, va a tener que irse extremadamente curvo o más grande. Pero ¿qué pasa? Mientras más grande y más curvo se va, más se aleja del centro y más micras tiene. Pero ¿cuál es el problema de eso también? Si usted aleja el centro de gravedad del lente o lo deja más hacia el frente, recuerda que ahí lo ve acostadito, pero el paciente no está así. Él está parado y obviamente el lente va a caer por gravedad. Si usted se pasa de gravedad del lente demasiado, porque obviamente está poniéndole demasiadas micras, el lente se va a caer por gravedad mucho más. Si ustedes ven en estos casos, pacientes que el lente está totalmente caído, tiene 800 micras en la parte de abajo de clearance, sin embargo arriba tiene más que 100. Y eso apoya la idea que estaba dando el doctor Carmona. En geometría inversa eso no pasa tanto porque entonces yo puedo distribuir mejor el clearance y no tenerme que quedarme y puedo mantener el centro de gravedad pegado un poco más a la córnea de manera que el lente se mantenga más centrado y no se descentre tanto hacia inferior. Y es una ventaja bien grande también. Buenísimo. Excelente. Qué nos queda, colega? Bueno, querido amigo, nos queda que no solamente Spectrum tiene lentes de contacto, o mejor dicho, el mejor lente de contacto escleral en el mercado ahorita en toda Sudamérica, sino que también cuenta con solución salina. Ya pueden contar con la solución salina libre de preservantes para que puedan no solo hidratar sus lentes blandos, sino que también nos sirva para nuestros lentes esclerales y brindarles la mejor tecnología, no solamente en lentes de contacto, sino en reservorio lagrimal para aquellos pacientes que vayamos a adaptar. Y por último, bueno, alguna pregunta, bienvenidas sean. Aquí somos todos oídos. Bueno, que es el doctor Oscar te pregunta cuántas dioptrías manejan las ápticas tóricas. El límite el límite estándar, ellos hablan de 12 dioptrías. En teoría se pueden hacer más, pero 12 dioptrías como default, o sea, como el estándar, eso es mucho más que suficiente en cualquier paciente. 12 dioptrías en óptica tórica, eso es extrema, eso es mucho, es demasiado. O sea que es bien raro no poder hacer una adaptación con un lente como este en una esfera que sea tórica. Ok, ¿cómo funcionan los multifocales Europa? Interesante. Nosotros pensamos hacer, y repito lo que decía el doctor Carmona, un webinar solamente de multifocales. Ahora, sí te puedo adelantar de que el set que se utiliza es el mismo set regular, que por lo menos eso es una ventaja. Automática, no tienes que usar otro set o no hay o no existe específicamente un set de multifocales. Con el set de Europa regular se toman las medidas igual que el otro y entonces se escoge el tamaño de la pupila y no te preocupes que más adelante vamos a dar un webinar completo con respecto a la parte de multifocal y vamos a dedicar solamente a multifocal. ¿Es o no, Edward? Es correcto. Y después multifocales, hablamos otro de lentes vitóricos y así vamos cada vez profundizando entre las características que tiene el Europa. El doctor, nuestro amigo aquí, Ricardo Pintor, dice dónde son fabricadas en Estados Unidos. Otra pregunta más habrá por allí. Ok, creo que hasta los momentos, creo que la doctora Maulín Milano está escribiendo ahorita una pregunta. Mm, preguntas. Si no hay más preguntas, finalizamos ya por la noche, porque sé que algunos puedan tener un poco de sueño, cansados. Entonces, ok. No, doctora Sabrina, siempre a la orden para servirles en todo momento.